Hola, este es el video de la semana 9 que corresponde al tema de función cuadrática o gráfica de funciones cuadráticas. Primero que nada, vamos a recordar que una función cuadrática corresponde en una gráfica a una forma de parábola, ¿sí? La parábola puede ser positiva cuando abre hacia arriba y cuando el coeficiente principal de nuestra ecuación es positivo. La parábola va a abrir hacia abajo cuando es una parábola negativa y su coeficiente principal en la ecuación es negativo. ¿Ok? Cuando la parábola abre hacia arriba, va a tener un vértice que también se le va a llamar punto mínimo, ¿sí? Porque es el punto más bajo que tiene mi gráfica. Y cuando la parábola es negativa, el vértice va a corresponder a un punto máximo. En una parábola vamos a tener varios elementos, como son las ramas de la parábola, que son las que abren, bueno, en este ejemplo, las que abren hacia arriba. Va a tener un vértice que a partir de ese punto la parábola va a ser simétrica. Va a tener puntos de corte con el eje X, es decir, la intersección con el eje X, que aquí tendríamos en este caso dos intersecciones con el eje X y una intersección con el eje Y. Y por el vértice va a pasar un eje de simetría que divide en dos a la parábola. Ahora vamos a trazar una parábola que corresponde a la función y igual a 1/2 de x cuadrada menos 6. Nosotros recordaremos que una ecuación cuadrática completa tiene la forma ax cuadrada más bx más c. En este caso no tengo el término con b. Quiere decir que en este caso el valor de a es 1/2, el valor de b es 0 y el valor de c es menos 6. Para poder encontrar el vértice, vamos a buscar primero el punto en x, que lo vamos a hacer con una fórmula que dice menos b entre 2a. Cuando yo sustituyo, me va a quedar menos 0, no necesito ponerle signo al 0, sobre 2a, que es 2 por 1/2. Pero 0 dividido entre cualquier cantidad, entre cualquier número, es 0. Quiere decir que mi vértice va a tener en x un punto que es en 0. Y ahora para encontrar el punto en y, vamos a sustituir el 0 en las x. Yo tengo 1/2 de x cuadrada menos 6, entonces sustituyo y me queda 1/2 por 0 al cuadrado menos 6. Esto se hace 0, por lo tanto y es menos 6 y mi vértice va a estar en la coordenada 0, menos 6. Aquí en mi tablita yo coloqué el vértice al centro de mis celdas. Cuando x vale 0, y vale menos 6. Entonces ya sabemos que esto es mi vértice, que lo acabo de encontrar con el procedimiento anterior. Ahora, para buscar más puntos, vamos a buscar puntos que sean mayores que en este caso el 0 y menores que el 0, o sea que mi valor en x. Entonces vamos a colocar 1 y 2, menos 1 y menos 2. ¿Ok? Y vamos a sustituir. Nosotros tenemos la función que es y es igual a 1/2 de x al cuadrado menos 6. Si yo sustituyo, x me va a quedar 1/2 por 2 al cuadrado menos 6. 2 al cuadrado es 4. Por 1 es 4. 4 medios son 2 enteros. Menos 6 me va a dar menos 4. Ahora voy a sustituir el 1. 1/2 por 1 al cuadrado menos 6. 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. Y sería 1/2 menos 6 enteros, que es igual a menos 11 medios.
Ahora, como una parábola es simétrica, entonces aquí podemos ya hacer como si fuera un espejo mis valores. Es decir, cuando x vale menos 1, yo puedo duplicar este valor en forma de espejo, que es menos 11 medios, y cuando x vale menos 2, puedo duplicar este menos 4. ¿Ok? Porque ya sabemos que nuestra parábola es simétrica. Vamos a colocar estos puntos en la recta numérica. Y el primero es 2, menos 4. Ok, marcamos 2, menos 4, aquí está el punto. Vamos a marcar el 1, menos 11 medios, ¿sí? Menos 11 medios es menos 5.5. Entonces 1, menos 5.5, más o menos está por acá. Luego es 0, menos 6 es mi vértice. Y ya sabemos que es simétrica, entonces en el menos 1 va a estar aquí en el menos 5.5 y en el menos 2 va a estar en el menos 4. Ya tengo marcados aquí entonces 5 puntos de mi gráfica. Entonces los vamos a unir. Y esta sería la gráfica que corresponde a esta función cuadrática. En el siguiente ejercicio vamos a trasladar nuestra gráfica de acuerdo a los valores que están asociados en X y a mi término independiente. Nosotros tenemos la gráfica que está del lado izquierdo. Esta gráfica corresponde a Y es igual a X cuadrada. ¿Ok? Y nosotros vamos a trasladar esta gráfica de modo que se convierta en Y es igual a X más 2 al cuadrado menos 1. Entonces aquí nosotros vemos que este más 2 y este menos 1 van a generar desplazamientos de mi gráfica original, que es la de Y igual a X cuadrada. Es decir, la de Y igual a X cuadrada no tiene ningún desplazamiento ni horizontal ni vertical. Entonces, ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, tenemos cómo el valor que está asociado con X, que en este caso sería el valor de C, mi gráfica se va a producir un desplazamiento horizontal, ¿ok? Si C es negativo, se va a mover hacia la derecha. Si C es positivo, se va a mover hacia la izquierda. ¿Ok? Ahora, si nosotros tenemos fuera del paréntesis un valor, que el valor de C está fuera del paréntesis, entonces ese valor corresponde a un desplazamiento vertical. Si es positivo, se va a ir hacia arriba y si es negativo, se va a ir hacia abajo. Vamos a regresar al ejemplo anterior. Entonces nosotros tenemos Y es igual a X más 2 al cuadrado menos 1. El término que está con X, que en este caso es este más 2, me va a indicar un desplazamiento horizontal, es decir, hacia la izquierda o hacia la derecha. Si yo esto lo igualo a 0 y despejo, me va a quedar que X se va a mover hacia la izquierda porque me quedó menos 2, ¿sí? Es decir, mi vértice, ¿sí? Que en este caso tengo este vértice que está en 0,0, se va a mover hacia la izquierda 2 unidades. Y este menos 1 que tengo como término independiente, ese me va a generar un movimiento hacia abajo de 1 unidad. Es decir, que mi gráfica se va a mover 2 unidades a la izquierda y 1 unidad para abajo. Entonces, en este punto va a terminar mi vértice
y ese fue el desplazamiento de la parábola, que es y igual a x cuadrada. Al momento de que yo la traslado, se convierte en x más 2 al cuadrado menos 1, ¿sí? Recordamos que este más 2 genera que se mueva horizontalmente hacia la izquierda, porque igualo el x más 2 a 0 y lo despejo, por eso queda menos 2, por eso se va a mover menos 2 unidades a la izquierda. Y el menos 1, ese es mi desplazamiento vertical, y como es negativo, va hacia abajo. Cuando es positivo, va hacia arriba. Tenemos aquí dos ejemplos más, ¿sí? Entonces, la gráfica que tengo es y igual a x cuadrada. Es la gráfica que tenemos marcada. Y vamos a desplazarla de modo que se convierta en esta ecuación. Si yo tengo x más 2, entonces esto lo voy a igualar a 0. Y despejo quiere decir que me voy a mover 2 unidades hacia la izquierda. Y este más 5 me indica que se va a ir hacia arriba 5 unidades. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en este punto se traslada mi parábola y ahora la parábola hace esto. Es decir, lo que estoy trasladando es mi vértice. 2 puntos a la izquierda y 5 para arriba. ¿Ok? En el tercer ejemplo tengo x menos 4. Si yo lo igualo a 0, entonces me va a quedar x igual a 4. Quiere decir que se va a desplazar mi gráfica 4 puntos hacia la derecha. O sea, mi vértice se va a ir 1, 2, 3 y 4. Y este más 3, que es mi desplazamiento vertical, si es positivo, indica que se va a ir para arriba. Entonces se va a desplazar 3 unidades y mi gráfica queda desplazada de esta manera. La siguiente gráfica, vamos a resolver esta ecuación cuadrática que tiene la forma ax cuadrada más bx más c. Entonces aquí el valor de a es el coeficiente de x cuadrada, que en este caso su coeficiente es 1. El valor de b es el coeficiente de x, que en este caso es menos 2. Y c es el término independiente, que es 3. Para poder graficar, lo primero que tenemos que encontrar es el vértice. Ya vimos en un ejercicio anterior cómo obtener el vértice, que va a ser un punto en X, un punto en Y. El punto en X lo vamos a encontrar con la fórmula menos B sobre 2A. Entonces voy a sustituir estos valores y me va a quedar que X es igual a menos el valor de B sobre 2 por el valor de A. Esto me va a quedar menos por menos es más 2 y 2 por 1 es 2. Quiere decir que mi punto en X del vértice es 1. Para encontrar el valor de Y, vamos a sustituir ese valor de X, que es igual a 1, en la ecuación original. La ecuación es X cuadrada menos 2X más 3. Entonces sustituimos y nos queda 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 3. Elevo al cuadrado, me queda 1, multiplico menos 2 por 1 es menos 2, más 3, y esto va a ser igual a 2. Quiere decir que mi vértice se encuentra en la coordenada 1,2. De hecho, lo podemos marcar. La coordenada 1,2 está en ese punto y ya marqué el que va a ser mi vértice. Ahora vamos a colocar estos valores del vértice en mi tabla, que es el valor de X es 1 y el valor de Y es 2. Este es mi vértice. Para poder saber qué valores tomar para X, voy a tomar como referencia este 1 y voy a buscar 2 valores menores y 2 valores mayores. Entonces aquí sería 0, menos 1, 2,
y 3, ¿ok? Entonces vamos a empezar a sustituir estos valores para encontrar los valores de y. Cuando x vale menos 1, yo aquí voy a ocupar esta función. Y va a ser menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1 más 3. Resolviendo nos queda menos 1 al cuadrado es 1. Luego multiplico menos 2 por menos 1 me va a dar más 2 y más 3. Entonces esto es igual a 6. Ahora sustituyo con 0. 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 3. Estos dos se eliminan y me queda aquí 3. Como sabemos que la parábola es simétrica, entonces coloco aquí el 3 y coloco aquí el 6. Y vamos a marcar estas coordenadas en el plano cartesiano para poder buscar la parábola. Entonces, cuando x vale menos 1, y vale 6. Cuando x vale 0, y vale 3. Ya tenemos marcado el vértice. Cuando x vale 2, y vale 3. Y cuando x vale 3, y vale 6. Aquí ya nosotros tenemos claramente los puntos que al unirlos se van a convertir en una parábola. Y esta sería la gráfica de la función cuadrática. Ahora vamos a trazar otra parábola, pero la ecuación cuadrática nos la están dando en la forma y igual a por x menos h al cuadrado más k. Aquí nosotros podemos sacar directamente el vértice, porque el vértice va a estar formado por la coordenada h, k. Nosotros observamos que en la fórmula h está multiplicada por un signo menos. Por lo tanto, nosotros aquí podemos ver que este es el valor de h, pero le vamos a cambiar siempre el signo porque en la fórmula tiene un menos. Entonces aquí mi vértice va a ser menos 6, en este caso es menos 3, que es el valor de k. Como k en la fórmula es positivo, ese pasa directamente con su signo, que sería menos 3. Entonces, aquí ya tenemos el vértice, que es cuando x vale menos 6, y vale menos 3. Y en base a estos valores vamos a buscar cuáles son los valores para x con los que voy a tabular. Aquí me quedaría menos 5 y menos 4, menos 7 y menos 8, es decir, dos valores menores al valor de x y dos valores mayores son los que vamos a tomar. Esta es la ecuación en la que voy a sustituir. Entonces aquí me quedaría menos 2 y luego entre paréntesis el valor de x, que es menos 4 más 6 al cuadrado menos 3. Primero resuelvo lo del paréntesis, que es menos 4 más 6 es 2. Al cuadrado es 4, lo multiplico por menos 2, me da menos 8, y menos 8 menos 3 es menos 11. Ahora tomo el menos 5. Me queda menos 2 y voy a sustituir menos 5 más 6 al cuadrado menos 3. Nuevamente resolvemos primero lo que está dentro del paréntesis, que es menos 5 más 6 es 1 al cuadrado 1. Por menos 2 es menos 2 y menos 3 me da menos 5. Hacemos nuestro espejo, ya que la parábola es simétrica, y vamos a colocar aquí el menos 5 y aquí el menos 11. Vamos a marcar estos puntos en el plano cartesiano. Aquí algunos de ellos ya no van a caber dentro del punto, pero bueno, vamos a ponerlos aproximadamente, que va a ser cuando x vale menos 4, y vale menos 11. Nuestra gráfica llega hasta el menos 9, 10, 11, más o menos queda en este punto. ¿Ok? Luego, cuando x vale menos 5, y vale menos 5. Cuando x vale menos 6, y vale menos 3.
y aquí es donde se van a formar nuestros reflejos, nuestros puntos simétricos, que sería cuando x vale menos 7, y vale menos 5, y cuando x vale menos 8, y vale menos 11. Entonces ahora vamos a unir estos puntos y tenemos la gráfica de la parábola. Nuevamente tenemos una ecuación cuadrática. Vamos a obtener los valores de A, que es 3, B es 18 y C es 22. Entonces vamos a buscar primero el vértice, que es un punto en X, un punto en Y. El punto en X lo obtenemos como menos B sobre 2A. Vamos a sustituir, entonces me va a quedar menos, el valor de B va a ser menos 18 sobre 2 por el valor de A, que es 3. Esto es igual a menos 18 entre 6, que es menos 3. Ahora, para encontrar el valor de Y, voy a sustituir este menos 3 en la ecuación original, que es 3 por menos 3 al cuadrado, más 18 por menos 3, más 22. Y resuelvo. Aquí primero voy a resolver la potencia, que es menos 3 al cuadrado es 9, por 3 es 27. Luego 18 por menos 3 es menos 54, más 22. Menos 27 por menos 54 me va a dar menos 27, más 22 va a ser igual a menos 5. Entonces mi vértice está dado por el punto en X, que es menos 3, y el punto en Y, que es menos 5. Entonces ya tenemos el vértice y con esos vamos a buscar otros puntos para mi parábola. Entonces tomo dos valores menores y dos valores mayores que el menos 3. ¿Ok? Entonces nos va a quedar menos 2, menos 1, menos 4 y menos 5. Y vamos a sustituir en la ecuación original. Entonces aquí tenemos 3 por el valor de menos 1 al cuadrado más 18 por menos 1 más 22. Elevo menos 1 al cuadrado y es 1 por 3, 3. Multiplico 18 por menos 1 es menos 18 más 22. Entonces aquí nos va a dar 3 menos 18 es menos 15. Menos 15 más 22 es 7. Sustituimos también el menos 2, que va a ser al cuadrado, más 18 por menos 2 más 22. Resolviendo me queda menos 2 al cuadrado es 4 por 3 es 12. 18 por menos 2 es menos 36 más 22. Entonces 12 menos 36 son menos 24. Y menos 24 más 22 es menos 2. Y reflejamos nuestros valores y marcamos en el plano cartesiano. Nos va a quedar menos 1,7. Aquí tenemos ese punto. Menos 2, menos 2. Luego menos 3, menos 5. Y luego hacemos nuestros puntos simétricos, que sería menos 4, menos 2 y menos 5,7. Y vamos a unir estos puntos para trazar nuestra parábola. Como les mencioné al inicio de este video, les dije que una parábola tiene puntos mínimos o puntos máximos dependiendo si es positiva o negativa. Es decir, cuando mi parábola es positiva, mi parábola va a abrir hacia arriba y el vértice se convierte en un punto mínimo. Lo contrario a cuando la parábola es negativa, que abre hacia abajo,
entonces su vértice se convierte en un punto máximo. También nosotros podemos ver si la parábola es positiva o negativa, dependiendo el signo de mi término cuadrático. En este caso, yo tengo x cuadrada y es positiva, entonces yo de antemano sé que mi parábola va a abrir hacia arriba. Por lo tanto, al abrir hacia arriba, la función tiene un punto mínimo. El punto mínimo es el vértice. Ahora, ¿dónde ocurre el valor mínimo o máximo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es encontrar el vértice de la función. X ya sabemos que lo encontramos con la fórmula menos b sobre 2a. Entonces voy a sustituir el valor, menos el valor de b, que es 10, entre 2 por el valor de a, que en este caso es 1. Entonces aquí nos queda menos 10 entre 2. El valor de x es menos 5. ¿Sí? Entonces aquí el valor mínimo ocurre cuando x vale menos 5. Y nos preguntan cuál es el valor mínimo o máximo de la función. Esto se refiere al valor de y. Entonces vamos a sustituir este valor de menos 5 en la función y tenemos menos 5 al cuadrado más 10 por menos 5 más 28. Es decir, ahora los valores de x adquieren el valor de menos 5 y con eso vamos a encontrar el valor de y, que se va a referir al valor mínimo que va a tener la función. Entonces aquí menos 5 al cuadrado es 25, luego 10 por menos 5 es menos 50 más 28. Entonces 25 menos 50 me da menos 25, más 28, entonces y es igual a 3. Entonces aquí la respuesta es en 3. El vértice de la parábola o de la función ocurre en menos 5,3. Esto es mi vértice, ¿sí? Ese es este punto. Entonces en x ocurre en menos 5 y el valor mínimo de la función va a ser 3. O sea, ese es el valor más pequeño que va a tener la función. Ahora vamos a analizar el gráfico que nos muestran para poder contestar las preguntas que nos hacen acerca de los elementos que componen esta parábola. Primero nos preguntan, que si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Evidentemente la parábola tiene sus brazos abiertos hacia arriba. Esto nos indica que es una parábola positiva, que el término cuadrático de la función de esta parábola es positivo. Ahora nos pide las intersecciones. Con el eje X, nosotros sabemos que el eje X es el horizontal. Entonces acá nosotros tenemos este punto en X y este punto en X donde está atravesando mi gráfica. Nosotros vamos a determinar y vamos a responder que la intersección en el eje X ocurre en el 2 y en el 6. Lo vamos a separar por comas, ¿ok? Y la intersección con el eje Y ocurre en este punto. Perdón, más arriba. ¿Sí? La intersección en el eje Y ocurre en el 6. ¿Ok? Ahora, las coordenadas del vértice, nosotros sabemos que el vértice en este caso va a ser el punto más bajo. Entonces, aquí el punto más bajo ocurre en la coordenada 4, menos 2. Ese es mi vértice. Entonces, aquí sería 4, menos 2. Es la coordenada del vértice. Y también me está pidiendo el eje de simetría. Nosotros podemos observar que la parábola es simétrica y siempre el eje de simetría va a pasar justo en donde está el vértice. ¿Ok? Entonces mi eje de simetría va a ser, la ecuación va a ser x
y siempre va a ser igual al punto en X de mi vértice, en este caso es X igual a 4. Observen que nos están pidiendo en forma de ecuación, por eso tengo que colocar el X igual a 4. Si nada más colocamos el 4, estaría incorrecto porque no sería una ecuación. Ahora vamos a observar cómo el coeficiente principal de una función cuadrática va a afectar la forma de una parábola. Aquí nosotros tenemos unas gráficas y en base a la observación vamos a poder determinar, bueno, 3 aspectos. El primero es si el coeficiente principal es positivo o negativo. También vamos a poder reconocer cuando el coeficiente es el más cercano a 0 y qué provoca en la forma de la parábola. Y también vamos a poder elegir el coeficiente de mayor valor. Estamos hablando que el coeficiente principal es el que va acompañando a x cuadrada. En esta diapositiva viene la explicación de qué sucede cuando un coeficiente principal es positivo. Lo que va a suceder es que la parábola abre hacia arriba. ¿Qué sucede cuando el coeficiente principal es negativo? Que la parábola va a abrir hacia abajo. Ahora, una parábola más ancha es cuando su coeficiente principal se acerca más al 0. Es decir, una parábola ancha, su coeficiente principal está cerca del 0. Y una parábola que tiene una forma más estrecha, su coeficiente, es decir, A, va a estar más lejos de 0. Entonces, si nos regresamos a la diapositiva anterior, aquí vemos que tengo 2 parábolas que abren hacia abajo y 2 parábolas que abren hacia arriba. Esta es la parábola A, la B, C y D. Entonces, la parábola A tiene un coeficiente negativo ya que abre hacia abajo. Lo mismo sucede con la parábola B. Su coeficiente principal es negativo ya que abre hacia abajo. Y la parábola C y D tienen un coeficiente principal positivo porque abren hacia arriba. Ahora, quiero elegir el coeficiente más cercano a 0. En la diapositiva que vimos anterior, el más cercano a 0 es el más ancho. Entonces, aquí claramente vemos que la parábola C es la más ancha, por lo tanto, es la que tiene el coeficiente más cercano a 0. Y el de mayor valor, aquí el de mayor valor vamos a tomar únicamente los positivos, porque son los que tienen mayor valor. Si nos dijeran menor valor, entonces compararía las negativas, que son las que abren hacia abajo. En este caso, como voy a elegir las de coeficiente de mayor valor, entonces voy a tomar únicamente las que abren hacia arriba. Aquí nosotros tenemos una gráfica más ancha y una gráfica más estrecha. En este caso, la que tiene mayor valor es la que está más alejada del 0, ¿sí? Entonces aquí va a ser la gráfica más estrecha. Sería la opción D. Y basándonos en la misma teoría que vimos, vamos a ahora responder estas preguntas en base ahora a la ecuación cuadrática. Ahora ya no tenemos las gráficas, pero nosotros ya vimos que una parábola ancha tiene su coeficiente principal más cercano a 0. ¿Sí? Y la parábola más estrecha es la que está más lejos del 0. Entonces, aquí nosotros, bueno, primero vamos a indicar si la parábola va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Entonces, como es positiva la primera, sabemos que va a abrir hacia arriba. La segunda también va a abrir hacia arriba.
La tercera va a abrir hacia abajo ya que es negativa y la cuarta también va a abrir hacia arriba porque su coeficiente principal es positivo. Ahora, vamos a elegir la parábola con el gráfico más estrecho. Más estrecho es el que esté más lejos del cero. No importa si es positivo o negativo, pero más alejado del cero. Entonces aquí la más alejada del cero pues sería el -3. Esta sería la gráfica más estrecha. Y si yo quiero elegir la parábola con el gráfico más ancho, es la que está más cerca del cero. No importa si es positivo o negativo, ¿sí? Vamos a ver aquí las más cercanas a cero podría ser 1/2 o 1/3, pero entre 1/2 y 1/3, ¿cuál está más cercano a cero? Entonces aquí la más cercana a cero sería la D, ya que 1/3 es 0.33 y 1/2 0.50. Entonces la más cercana a cero es la más ancha y es la de 1/3.